Hoy te comparto la historia inspiradora de Gaby Covarrubias. Ella viene del futuro a reafirmarnos a ti y a mí que necesitamos emprender. Nos comparte que ahora ella puede tener el tiempo disponible y el recurso disponible para ayudar a su hija, la cual vive con trastorno límite de la personalidad. Y esto es posible gracias a que hace muchos años ella decidió vencer sus miedos, decidió tomar las riendas de su propia economía y decidió emprender con Labial. Mi gran amiga, mentora, maestra e inspiración, Gabriela Covarrubias. Visas se hacían vía telefónica. Antes hablabas y antes, ¿te acuerdas que antes te cobraban el minuto? Ajá, la llamada. Y la llamada internacional pues era Carísima. de París. Entonces, antes las citas se hacían vía telefónica. La persona que nos enseñó era empleada de mi esposo y trabajaba en varias agencias. Entonces, cuando hicimos las primeras citas, ella fue la que nos enseñó cómo hacerlas para optimizar la llamada. Porque una llamada en aquel entonces te costaba de 700 a 1000 pesos. O sea, había que hacerla eficiente. Exactamente, o sea, juntabas 10, 15 personas, hacías la llamada y tenías que dar datos de una tras de otra, tras de otra, tras de otra, porque te pasaban códigos, te pasaban claves y todo. Entonces, y te pasaban la información de la cita, no te la mandaban a correo, todo era vía telefónica, entonces eso fue lo que nos enseñó ella, a optimizar esa llamada, a hacer las citas. Antes las solicitudes era una hoja nada más y se llenaba a mano, no se llenaba en computadora, entonces pues llenábamos todo a mano. Tú eres contadora de profesión. ¿Por qué decidiste estudiar contabilidad? Primero por herencia familiar. Vengo de una familia de contadores. Mi papá no es contador, pero mis tíos, mis primos, son contadores. Entonces mi papá quería que fuera contadora porque él tenía, en su trabajo, él tenía la idea de meterme. Primero quería que fuera secretaria bilingüe. Y luego dijo que no, que mejor contador, porque ganaban mejor los contadores en aquel tiempo. Entonces, fue su sugerencia. Y pues a mí siempre me gustó la parte administrativa, o sea, todo lo que es administración. Entonces, egresas como contadora, te casas y ahí viene tu hija. Mi hija llega 5 años después. Okay. Yo me caso y empezamos a trabajar, pero como en la parte laboral es muy difícil encontrar trabajo. Yo en ese tiempo, yo trabajé 7 años en el mercado de abastos como auxiliar contable en una bodega. De ahí saqué mi carrera, de ahí me casé. Entonces me salgo de ahí y a la hora de buscar nuevas opciones de trabajo, es ahí donde se me trunca el camino, porque primero no me daban trabajo porque estaba recién casada. Luego, porque estaba recién casada y no tenía hijos. Y así muchas trabas. Trabajé en varias empresas por meses, hasta que ya me instalé en otra oficina, donde pues ahí duré como 2 años hasta que me embaracé. Te embarazas y seguías trabajando. Seguí trabajando todavía. Nace tu hija. Y dejé de trabajar. ¿Por qué? En primero, pues porque era primeriza, no sabía qué venía o cómo venía. Entonces, mi esposo es el que decide que ya no trabaje yo. Ajá. Se le hace mejor opción que yo me quede en la casa con la niña, al cuidado de la niña, y él pues iba a proveer en la casa. Tú eres de Torreón. Uh-huh. En ese entonces estaban en Torreón. Vivíamos en Gómez Palacio, que está muy pegadito a Torreón. ¿Y en qué momento llegas a Zacatecas? Llegamos, mi esposo se queda sin empleo. Empezamos a vender burritos en la carretera. Burritos laguneros. Burritos laguneros, que eran, mi mamá hacía los guisos, yo los empacaba y mi esposo iba y los vendía enfrente de una gasolinera. Ahí es donde conocí al señor Silveira, Guillermo Silveira, en paz descanse. Y él es el que mi esposo es el que le pide trabajo, porque él le gustan mucho los burritos. Entonces en una de esas le dice, oiga, si tiene un empleo para mí, pues me lo. Entonces, a los 6, 7 meses de que entra él, le ofrecen la plaza de Zacatecas o Durango. Ajá. Entonces fuimos a Durango a ver cómo estaba la zona y todo, y no nos gustó, y se viene a Zacatecas porque de ahí es mi suegra, de Zacatecas. De aquí es de Tepetongo. Entonces dice mi esposo que se le hace mejor opción Zacatecas porque pues hay familia, que en realidad pues no nunca frecuentamos a la familia, pero... Y se viene él un año y luego nos venimos nosotros 3 años después, ya estaba Rebeca
O sea, se viene el un año mientras tú estabas en Gómez con la niña chiquita. Y llegas a Zacatecas cuando tu hija tenía 3 años. 3 años. O sea, ya ha crecido aquí. Sí, prácticamente. Prácticamente es zacatecana sin haber nacido aquí. De, ¿cómo se dice? De vecindad o de vecindad. Sí, pues creció aquí. Y llegas a Zacatecas y ¿qué sigue? Llego a Zacatecas y yo entro en depresión. Yo entré en depresión porque la idea era llegar, meter a la niña a la escuela y yo trabajar. Ese era el plan inicial. Pero me regresan a la niña porque estaba chiquita y me quedo con la niña encerrada porque yo no supe ya qué hacer. Me daba miedo salir a la calle. Sentía yo que me perdía. Aparte era una ciudad diferente. Todo la gente era muy diferente, todo era muy diferente. Entonces entré en un periodo así como que yo no podía salir si no venía mi esposo. Duré así un año hasta que Rebeca entra a la escuela, nos cambiamos de casa a los 6 meses, entra Rebeca a la escuela y es cuando yo empiezo ya a entrar como a tomar y salir, una rutina. a tomar ya mi rutina. Empiezo a intentar hacer nuevas amigas, pero no encajo yo con esas personas. ¿Por qué crees que no encajabas, Gaby? Por la edad, ellas eran mucho más jóvenes que yo, ellas ya estaban integradas, que eran vecinas de toda la vida, y yo la verdad, pues como que al ser de fuera me ponían así como una barrera. O sea, ya se conocían de toda la vida y tú recién ibas llegando. Exactamente, entonces como que sí me integré, de hecho sí fui amiga ahí de varias, pero no fue fácil. Y no era, o sea, era amiga de hola, ¿qué tal? Y hasta ahí. O sea, no salíamos a ningún lado, no había más interacción que la que nos veíamos ahí. Almorzábamos, recogíamos a nuestros niños y ya. ¿Y en qué momento comienza tu negocio? O sea, entiendo que estabas en casa, que tu esposo estaba haciendo el proveedor y que apenas tu niña estaba entrando a la escuela. Pero ¿en qué momento llega el local? ¿En qué momento empiezas a posicionarte? Todo eso llega mucho después, porque en ese inter mi esposo entra y sale de la oficina y empieza a buscar persona que se quede en la oficina. Ajá. Entonces yo dejaba a la niña a las 9 y a las 12 la recogía. Ajá. Entonces pasan muchas cosas, o sea, cambia de empleado, o sea, pasan muchas cosas y es cuando me dice, oye, pues ve a ayudarme esas 3 horas a la oficina. Porque yo duré mucho para poder manejar, para poder soltarme. Yo ya manejaba allá, pero aquí se me hizo complicadísimo. Entonces, cuando empecé ya a soltarme, es cuando me dice, vente a ayudarme esas 3 horas y te regresas por la niña, haces de comer y yo... O sea, dejabas a la niña en la escuela, ibas a la oficina, se te daban las 12, ibas por la niña y te ibas a tu casa. Y llegaba mi esposo. Como él iba a visitar a las comunidades para los boletos y todo eso, entonces él más o menos calculaba, llegaba a la 1, llegaba a la casa a comer y luego ya se iba a seguir abriendo la oficina. Entonces, en ese piquito, esas 3 horas yo iba a aprender cómo se hacía el trámite del pasaporte. Ajá. Iba y me asomaba, o sea, me ponía con esta muchacha, con esta señora. A estarte capacitando. A estarme capacitando, porque en realidad pues era nomás atraer gente. La idea de él era que yo llevara gente a la oficina, pero pues yo nada más estaba en calidad de ver. Ajá. Y ya cuando empezamos a meternos con las visas, es porque esta muchacha nos deja el trabajo. Ajá. Entonces, ya digo, no, ¿sabes qué? Yo entro. Y fue justo en el cambio de que se hacía toda mano y pasaron las formas a internet. Que cambió el sistema completamente. O sea, cambiaron todo y es cuando como yo lo agarro desde cero, empiezo a ver y a revisar y a aprender y a ver cómo se hacen las formas y todo. Digo, no, sabes que yo las hago, ya no la busques ahí. Yo las hago, ya sé cómo está el sistema, ya sé cómo se maneja, ya sé cómo se llena y yo de aquí, ya no la necesitamos. Ajá. Y es ahí donde yo comienzo a ¿Y qué edad tenía tu hija en ese momento? Como 5 años. Ahí ya es cuando te quedas a tiempo completo. Sí, porque ya es cuando Rebeca ya empieza a prepararse ya para la primaria. Incluso empezamos cuando yo saqué la visa, precisamente. O sea, armé el grupo, nos fuimos a Matamoros y es cuando sacó la visa mía y de Rebeca. Y Rebeca tenía 5 años. Entonces, ya es cuando yo ya empiezo con la gente a meterme, o sea, veo cómo está dentro del sistema en el consulado y es cuando ya empiezo a... ¿Y qué hacías con tu hija? O sea, ya iba a la primaria, la llevabas, cerrabas para recogerla. En el último año, bueno, en el año del kinder, que fue lo último, una señora
me hacía el favor de recoger a Rebeca y tenerla en su casa, Ajá. y yo iba por ella y la recogía. Cuando se cambia a primaria, pues se cambia al Colegio López de Lara, que está a unas cuadras de la oficina. Ajá. Entonces lo que hacíamos era que pues la íbamos, la dejábamos, bajábamos a la oficina, a la 1 yo me iba caminando La por ella, recogías la recogía y me regresaba con ella y ya nos íbamos a la casa a comer. y ya no regresabas en la tarde. No, yo ya no regresaba en la tarde, ya en la tarde se quedaba mi esposo. ¿Y en qué momento el negocio empezó a crecer a tal grado que ahora estás de tiempo completo en la oficina? Pues esas personas que fueron conmigo a la visa recomendaron a otras personas y así nos fuimos. Ahora sí que de ese grupo que fuimos, iba un camión de 40, les gustó el trato y me llevaron a sus familiares y luego esos familiares me llevaron a más gente. Adicional a que yo iba en las mañanas y la gente que llegaba a preguntar, pues se le daba la información, se le daba el servicio y quedaba muy satisfecha y me mandaban más gente. Entonces, de los grupitos, antes pues podíamos llevar camión. Los llevábamos y llenábamos los camiones y llenaba los camiones porque llegaba mucha gente. Entonces, como no cualquiera le había entendido muy bien al sistema, entonces empezábamos pues ahora es A que a ser posicionarnos. referente. Así es. Y el primeritito cliente que le llené la forma, pues la señora quedó muy contenta. Me mandó a su esposo, luego a sus hijos y luego a sus primos, a los hermanos del esposo. O sea, empezamos O sea, tu empresa empezó a despegar sola, de Ujú, recomendación en recomendación, así es, mientras tu hija estaba en la en escuela, primaria. en primaria. ¿Hubo algún momento donde tú te sintieras como mamá quizá un poco como culpable o responsable por decir, le estoy quitando tiempo a mi hija por dárselo a mi negocio? Sí, ¿Y cómo lo llevaste? sí, o sea, llegó un momento en el que todo cayó sobre mí. O sea, toda la responsabilidad de la casa, el esposo, la niña, que la niña de pronto empezó a tener problemas con otra compañerita y pues empiezas tú a Como a pensar que me sobrecargarte. falta hacerle, me falta apoyarla, o cómo la apoyo, este, ¿cómo se llama? Pues sí, la sostengo, pues, porque sí fue muy, muy complicado para ella. Entonces, en ese punto dices tú, vale la pena el trabajo, vale la pena, porque en ese tiempo, pues, mi esposo trabajaba, ganaba muy bien, eh, entonces estábamos bien. En cuanto a economía, Económicamente estabas muy estábamos bien. bien, estábamos estables, no muy pujantes, pero estábamos estables. Entonces, sí consideré en algún momento decir, no, mi hija me merece. Pero luego empecé a tener problemas con mi esposo, diferencias en cuestión de dinero, que dije, pues yo me Porque aferro aquí. ya Gaby había dejado como de trabajar, había bajado el ritmo de trabajo Ujú, para subir el ritmo de trabajo de mamá. exactamente. Y es que mi esposo me reclamaba mucho en la casa. O sea, me reclamaba mucho la casa. Es que tu casa y tu casa y tu limpieza y tu hija y tu esposo y tu negocio no debe Claro. de estar en primer lugar, debe estar. Y yo lo veía al revés. Yo decía, pues es que esto me da de El comer. negocio está manteniendo la casa. Exactamente. Yo decía, pero es que a mí esto me da de comer. Yo tengo que cuidar esta Fuerte, parte claro. porque yo no tengo seguridad de ti. A mí me pasó un momento que llegué a mi casa, abrí la puerta del refri y no había nada para comer. Y mi cartera estaba llena, Gaby. Pero no había tenido tiempo en 8, 15, 10 días de darme voy a ir al supermercado, voy a comprar esto, voy a cocinar esto, voy a comprar comida ya hecha. Y de Ujú, repente llegas y dices, pero es que qué frustrante. O sea, tengo la posición económica que me he trabajado en ujú, generar, tengo una casa que me he trabajado en generar y no estoy disfrutando nada. exactamente. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Cómo pasaste esa página? Pues en realidad Trabajando. todavía la estoy trabajando porque no la puedo pasar. Yo estoy encadenada a ese trabajo. Afortunadamente Rebeca, entre comillas, es independiente, pero ella necesita mucho de mí. O sea, en estos últimos Porque ahorita, años, al día de hoy, Rebeca tiene 22, 22 años, ya uh-huh, sacó su carrera, o sea, ya terminó como la etapa escolar. Pero digamos que viene una etapa de identidad, de quién soy, a dónde voy, qué quiero hacer, de qué quiero trabajar. pues sí, pero aparte, pues Rebeca desarrolló el TLP, el trastorno de la personalidad, Y como mamá, ¿tú cómo recibes ese diagnóstico? mal, no lo acepto. Bueno, sí, ya lo acepto, no lo acepté. Es muy difícil porque va a vivir con él toda la vida. Ujú. Este, es muy difícil porque dices tú, ¿qué va a ser el día que yo falte? O el día que no tenga para sus medicinas,
o el día que no tenga para sus terapias, o el día en el que se me salga de las manos, porque ahorita está en un periodo de calma, ¿cómo se dirá? Temporal, Ujú. pero a mí en cualquier momento se le da Puede un haber un ataque, detonador. dale un detonante o simplemente entra en un periodo de descontrol y todo lo que se trabajó se va por tierra. Hace unos meses estuve a punto de internarla. ¿Tú como mamá te sientes de alguna forma responsable por haber dedicado tiempo a tu trabajo cuando probablemente tu hija mandaba señales que no alcanzabas a darte cuenta? Sí, sí, cuando me dicen, primero me dice la psicóloga, pues que Rebeca me da el diagnóstico y me dice que no me debo de sentir responsable, que esto fue o se desarrolló, o que muchos jóvenes lo desarrollaron a raíz de la pandemia. Ujú, Este, hay muchas cosas de la adolescencia de Rebeca de las que yo sí me siento responsable, de haber pasado por alto. Entonces, me cuesta mucho trabajo aceptarlo y yo siento que esto lo puede dominar ella. O sea, yo siento que con un poco de voluntad lo puede dominar, pero me dice la psicóloga que no es así tan fácil. Entonces es ahí donde entra el conflicto de decir, ¿y ahora qué hago? ujú. Este, pero todavía estoy trabajando con las culpas, porque yo sí me siento responsable de que ella tuvo, o de que, es que no sé um, por qué sucedió, o en qué momento sucedió, o en qué momento se fracturó ella, Ujú. que haya llegado a ese punto. ¿Tú qué le dirías a una mamá que está en ese momento de decir, mi negocio está creciendo, estamos llegando a los números que queremos llegar, pero mi hijo o mi hija me necesita? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo para una mamá que tiene esa dualidad Mm, que en algún momento todas pasamos, Gaby? ujú, pues sí. Pues mira, yo les diría que tuvieran una red de apoyo, que se aferraran mucho a su red de apoyo, mamá, papá, hermanos, hermanas, si cuentan con ellos, si cuentan con el esposo, que se apoyen del esposo, pero si no es el caso, que hablen con sus hijos. Yo he hablado mucho con Rebeca en cuestión de eso, apóyame con esto, mira, ah, me he amoldado a ella, he dejado la soberbia de soy tu mamá y me haces caso, y he estado trabajando últimamente con humildad. ¿A qué me refiero? A ponerme al nivel de ella. ¿Sabes qué, hija? Es, vamos a hacerlo a tu forma. Si tú quieres que te ponga pizarrones con actividades, te los voy a poner, no me importa si tienes 20, 30, 40 Para que años. ella pueda enlazarlo más fácilmente. Exactamente. Si tú quieres que te hable de esta forma te voy a hablar. Si tú no quieres o sea, por ejemplo, si hace algo que a mi vista no es correcto, ya no grito, ya no maldigo, ya no ofendo. O sea, ya lo que procuro es para adentro y a ver, ¿por qué lo hiciste? O sea, es no tratarla como un niño chiquito, porque obviamente se le exige, se le pide, pero si eso le ayuda a ella a caminar, pues lo vamos a hacer. Y yo le diría a las mamás, pues vean a sus hijos. O sea, no descuiden la parte del negocio, al contrario, hagan a sus hijos partícipes del negocio. Ayúdame de esta forma, ayúdame de esta forma, y en la medida que ellos les ayuden, también ser agradecidos. Mira, tú me ayudaste a hacer tal actividad de trabajo, ten, esta es tu remuneración. Ujú. Y ellos ven que hay gratitud en su trabajo y lo hacen con más gusto y lo hacen con más empeño y lo hacen motivados. Entonces, esa sería mi... Gaby, si hace 17 años tú no te hubieras atrevido a emprender, ¿qué crees que hubiese pasado en tu vida? ¿A dónde te ha llevado Mm, el haber comenzado un negocio por tu cuenta, por ti misma? pues mira, ¿a dónde me ha llevado? Pues me ha llevado a muchos lugares. Físicamente, pues he podido viajar, he podido pagarme gustos, me ha abierto muchas puertas, me ha dado mucha seguridad, porque yo no tenía seguridad, yo no podía hablar frente al público. Y este trabajo me ha dado mucha seguridad, mucha fuerza. Ujú. Donde no, si no hubiera tenido este trabajo, a lo mejor pues, sería empleada en una compañía, en alguna empresa. Pienso yo que eso, pues Y sí. seguramente, pues tu hija hubiera tenido un trastorno probablemente más pronto, porque si bien ahorita estás en tu negocio y te permite atenderla o te ha permitido toda la vida atenderla, quizá estando en una oficina de 9 a 7, de lunes a viernes,
todavía ese tiempo hubiera sido menor. Pues sí, a lo mejor estaríamos más limitados en cuestión de atención, permisos, cualquier cosa. O sea, siento yo que mi negocio es lo que me está dando mucha libertad de tiempo. Puedo estar con ella en el momento que ella me lo solicite, este, puedo viajar con ella. No es que yo sea irresponsable, pero me da esa libertad, Esa esa flexibilidad. flexibilidad. ¿Y qué sigue para RBK Arthur en los próximos años? ¿Dónde ves tu negocio? Pues yo quiero ser agencia de viajes. ¿Ok? Mi sueño es ser agencia de viajes, armar paquetes, o sea, lo que es una agencia como tal, adicional a lo que son las gestiones. Este, y así me veo, o sea, con mi agencia de viajes, con mi establecimiento como una agencia, este, mm, y pues aparte ser gestora en trámites migratorios y no solo de Estados Unidos, poder hacer otro tipo de visados, otro tipo de trámites, otro tipo de seguimientos. ¿Y Gaby Covarrubias, dónde se ve de manera personal en 5 años? Uy, Gaby ¿dónde me Covarrubias, veo? la mujer. Mm, pues no, no. Me visualizo igual en mi empresa, o sea, yo me visualizo aquí en Zacatecas, no me visualizo en otro lado. No tengo intención de regresarme a Torreón, a menos de que sea pues absolutamente necesario. Pero yo me veo aquí, o sea, trabajando. Yo espero que para ese tiempo tenga yo mi casita, mi estabilidad. ¿Has pensado en algún momento hacer como una academia de gestores, Gaby? O sea, al día de Mm, hoy tú has sembrado la semilla en muchas personas que comenzaron un negocio de forma independiente gracias a los conocimientos que tú les compartes. ujú. Pero has pensado cómo hacerlo de forma más estructurada. Pues la verdad no, sí lo paladeé, o sea, sí lo acaricié a lo mejor en algún momento, pero no lo veo viable. No lo veo viable, pero no lo descarto. O sea, no lo descarto del todo. ¿Por qué crees que hay personas que han adquirido conocimiento a través de la experiencia de trabajar contigo? ¿Por qué creo? Ajá. Pues a lo mejor porque les comparto, o sea, yo no me gusta, no me gusta escatimar con lo que yo sé. A mí me Uh-huh. gusta compartirlo. O sea, no veo maldad, pues, o sea, no, yo no lo veo malo. Al contrario, lo veo como un beneficio a largo plazo porque así vamos haciendo Equipos. equipos. Entonces, ¿por qué? Pues yo, a lo mejor porque comparto todo lo que yo sé, no me guardo nada. Si yo veo algo bueno, yo lo comparto con todo el mundo. Entonces, no. Y en el ámbito de las visas, ¿cuál podrías decirnos que es la clave de tu éxito? El trato con la gente. El que no los veo como un signo de pesos o como un ingreso económico. O sea, yo desde que entran empiezo a ver a la gente, me involucro mucho con la gente en cuestión del trato, busco la manera de que hagan las cosas bien y pues la gente me ha dicho que el trato les ha gustado. No me gusta decir mentiras. O sea, si no aplican, no aplican, punto. Pero buscamos la manera de que encuentren Una esa posibilidad. posibilidad. ¿Dónde te podemos encontrar, Gaby Covarrubias? Yo estoy en Zacatecas, en Plaza Futura, en el local 51, ¿En qué horarios? de 10 de la mañana a 3 de la tarde y en la tarde de 5:30 a 7, de lunes a viernes. ¿Hay algún comentario más que quisieras compartir con nuestra audiencia que está en el punto de decir, me quedo en mi trabajo, Godín, o decir, me lanzo a levantar la cortina de mi negocio? No, pues yo diría que se aventaran, porque el, el ser dueño de tu propio negocio sí es sacrificado, sí es sufrido, es un camino muy sufrido, eso no se les va a negar, pero tiene muchas satisfacciones, principalmente el tiempo. El tiempo es tuyo, tú sabes, tú puedes organizar tus actividades y un día decir, hoy no voy, sin que te repercuta Sin que en tu pase salud, nada. sin que sí, o sea, cuando tú recibes tus ganancias, dices, vale la pena tanto sacrificio. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, Gaby. Yo estoy segura que tú acabas de sembrar una semillita en alguna mujer que nos está viendo, que está en esta paradoja de decir, bueno, ya tengo una carrera, pero los negocios, las opciones de trabajo no van con mis tiempos, no van con mi experiencia, no cumplía el perfil y me esforcé y ahora tampoco lo cumplo
¿Y qué hago, no? ¿Para dónde voy? Muchas veces creo que nos falta escuchar historias de éxito, historias de gente que dice, oye, sí puedes, sí se puede. Sí. Yo pude en una ciudad diferente, con una niña chiquita, me da miedo salir y al día de hoy todo el mundo me conoce porque doy un buen servicio, porque regresa la gente sola y tienes la oportunidad de atender un diagnóstico complicado desde una posición diferente, Gaby. Desde una posición en la que si hoy hay terapia, pues tú acomodas tu tiempo y vas a terapia. Si hoy se necesita comprar algún medicamento, tú acomodas tus ingresos y vas y haces eso. Que muchas veces no te da esa posibilidad de, pues este es mi sueldo, no voy a ganar más, este es mi horario, ya pedí un montón de permisos, ya no creo que me vayan a dar uno más. Ajá. Y al día de hoy, pues tú nos has demostrado que ya 17 años, 17 años de servicio siendo un referente. La realidad es que mucha gente de aquí de Zacatecas la recomienda ampliamente y pues yo estoy muy orgullosa de que seas mi amiga. Muchas gracias. Este podcast ha llegado a ti gracias al patrocinio de Avanti Zacatecas, donde podemos disfrutar de este hermoso espacio